Wu Bin, un pintor chino poco conocido en España. Introducción. En la China de finales de la dinastía Ming, en un período de intensa transformación cultural, un pintor desarrolló una visión profundamente personal del paisaje y de la figura humana. Su nombre era Wu Bin y murió a los 47 años. A primera vista, sus obras nos sitúan ante un mundo que no es únicamente visible, sino también interior. Paisajes, monjes y figuras sagradas aparecen como parte de un mismo universo espiritual. No se trata simplemente de describir la naturaleza ni de representar personajes religiosos. Cada elemento parece invitarnos a mirar más allá de lo evidente, a detenernos en aquello que no siempre se expresa con palabras. Para comprender mejor la obra de Wu Bin, conviene situarla en el espacio en el que desarrolló buena parte de su actividad. En la China de finales de la dinastía Ming, Nankín fue uno de los grandes centros culturales del sur, un lugar donde coincidían la vida letrada, la creación artística y la tradición budista. No era sólo una ciudad importante desde el punto de vista político e histórico, sino también un espacio especialmente activo en el intercambio de ideas, en la circulación de obras y en la convivencia entre cultura erudita y vida religiosa. Wu Bin estuvo activo en este entorno y mantuvo relación con el ambiente intelectual y religioso de la ciudad. Dentro de este contexto destaca el templo de Qixia, situado en una zona montañosa al norte de Nankín y considerado durante siglos uno de los espacios budistas más relevantes de la región. Diversos estudios señalan además la vinculación de Wu Bin con este templo y se considera que realizó allí importantes pinturas de Erhats en sánscrito, Luohans en chino. Este dato resulta especialmente significativo porque ayuda a entender por qué en su obra aparecen con tanta fuerza el paisaje, los monjes y las figuras budistas. Más que un simple contexto externo, Nankín y Qixia forman parte del mundo espiritual y cultural en el que su pintura cobra sentido. Ser monje y pintor con pericia conllevaba servicios muy concretos: alojamiento, manutención, viajes y acogida en sucesivos monasterios, encuentros con pintores locales destacados, respaldo institucional al recibir la encomienda de encargos, respaldo imperial o de altos funcionarios que caligrafiaban y dibujaban juntos pero no revueltos. Además, Wu Bin no fue un pintor limitado al ámbito local. Durante el reinado Wanli, su talento pictórico llamó la atención de la corte y fue convocado por el emperador Ming Zedong, 1563-1620. Las fuentes señalan que fue nombrado documentalista imperial y años después le ascendieron a director de infraestructuras. Además, sirvió y destacó en la corte como pintor. Esto significa que su trayectoria no se desarrolló únicamente en el entorno cultural y religioso de Nankín, sino también en el ámbito cortesano de finales de la dinastía Ming. Esa experiencia resulta fundamental para entender su obra. Por un lado, la corte le ofrecía acceso a modelos artísticos, colecciones, recursos materiales y formas refinadas de representación. Por otro, su contacto con el ambiente budista intelectual de Nankín seguía alimentando la dimensión espiritual y profundamente personal de su pintura. Precisamente por eso, en Wu Bin conviven la precisión técnica, la imaginación visual y una intensa carga interior. Budismo, taoísmo y confucianismo en la pintura china. Para comprender plenamente su pintura, conviene recordar el trasfondo intelectual de la China de su tiempo. En la pintura china, el budismo, el taoísmo y el confucianismo constituyen tres referencias fundamentales.
No son tradiciones completamente separadas, sino corrientes que durante siglos se han cruzado y han dado forma a la manera de entender la naturaleza, la espiritualidad y la creación artística. El budismo aportó una reflexión sobre el sufrimiento, la impermanencia, la contemplación y la posibilidad de iluminación. También introdujo toda una imaginería religiosa, budas, bodhisattvas, arhats, monjes eminentes y escenas ligadas a la práctica espiritual. En pintura, su influencia no se limita a los temas sagrados, sino que alcanza también la idea misma de la imagen como vehículo de contemplación y de experiencia interior. El taoísmo, en cambio, influyó especialmente en la manera de concebir la naturaleza. Su énfasis en la armonía con el cosmos, en la energía vital y en la transformación constante del mundo dejó una huella profunda en la pintura de paisaje. Montañas, ríos, nieblas, vacíos y árboles no son sólo elementos descriptivos, sino manifestaciones de una realidad viva, cambiante y cargada de aliento interior. El confucianismo aportó sobre todo un marco ético y cultural. En China fue decisivo para consolidar el ideal del artista letrado, es decir, funcionario para quien pintura, caligrafía y poesía formaban parte de una misma práctica de formación personal. La obra no debía expresar únicamente habilidad técnica, sino también cultivo moral, disciplina y sensibilidad intelectual. El pincel caligráfico es el mismo que dibuja. Los trazos provienen de la misma mano. En conjunto, estas tres corrientes ayudan a comprender por qué en la pintura china paisaje, figura humana y religiosidad aparecen tan profundamente unidos. La caligrafía también cuenta. Si se trata de un poema, la tinta, densa o seca, sugiere una presencia significante y los versos aportan un pensamiento lírico que evoca un significado. Si se trata solamente de una firma y una fecha caligrafiada, se adecúa a un formato preciso coetáneo. Esos ideogramas pintados pueden ser datados por el estilo. Hay un cuarto factor, la llegada de los jesuitas a la ciudad prohibida en 1601 en Pekín. Traían un retrato de Jesús, otros de María y un grabado que ilustraba el recién acabado monasterio del Escorial. Los pintores chinos quedaron sorprendidos, intrigados por esos dibujos realistas, por el manejo de la perspectiva del punto fijo, por la manera de tamizar las sombras y el claroscuro. Uno de aquellos atónitos fue Gubin. Por eso, en su obra, la naturaleza no aparece como un simple escenario, ni como una descripción objetiva del mundo visible. Se convierte en un espacio interiorizado, cargado de tensión, de resonancia contemplativa y de sentido metafórico. Sus paisajes, sus monjes y sus figuras sagradas no deben entenderse como temas aislados, sino como distintas manifestaciones de una misma inquietud, la necesidad de encontrar, en un tiempo incierto, una forma de orientación interior. En el largo listado de obras artísticas con calidad de museo que existen en la Universidad Complutense, destacamos hoy 6 rollos verticales atribuidos a Gubin en la colección José María Prieto Zamora, que puede visitarse vía online con documentales audiovisuales que se han producido con recursos escasos. Pasamos revista a cada uno de ellos. El primer rollo se trata de un rollo vertical sobre papel de arroz realizado con tinta china. La composición de formato alargado 187 por 70 centímetros refuerza la verticalidad de la escena y dirige la mirada hacia lo alto. En la parte inferior central aparece la figura de un monje taoísta de tamaño reducido frente a la monumentalidad de la montaña que con el flujo del agua en cascada se disuelve en el lago que huye siendo arroyo ondulante en la húmeda cercanía de la playa mar adentro. Esta diferencia de escala no debe entenderse como una simple desproporción formal. En la tradición taoísta, la montaña simboliza el camino de la transformación mística.
El monasterio es la montaña, la cima es el maestro, los discípulos son las nubes que llegan sin forma fija, flotantes, hasta que se marchen y revivan las enseñanzas reanimadas en otros entornos, en otras comunidades de creyentes y practicantes, sean monjes o laicos. El reducido tamaño del monje sugiere humildad y formación continua. No se trata de debilidad, sino de ser consciente de pertenecer a un encuadre más amplio. El espectador puede identificarse con esa pequeña figura y recorrer visualmente el paisaje como si emprendiera también ese ascenso interior. La montaña, además, adopta una forma que recuerda una glotis, ubicada en la laringe entre las cuerdas vocales en una garganta humana. La naturaleza adquiere así rasgos orgánicos, como si el paisaje se transformara en cuerpo. No es un escenario pasivo, sino una estructura viva, cargada de energía. Técnicamente, la pincelada es minuciosa y variada. El artista combina diferentes recursos para representar la textura de las rocas, los troncos y el agua. La alternancia entre trazos secos y húmedos, densos y ligeros, genera ritmo y viveza. A través del contraste entre cercanía y lejanía, entre vacío y densidad, la obra construye una profunda sensación espacial. El resultado es una composición armónica que, sin embargo, mantiene una tensión interior constante. El paisaje deja de ser mera descripción para convertirse en experiencias. Las palabras no son ocupas. En la parte superior se lee una inscripción que indica la autoría de la obra y el momento en que fue realizada por Bubin. En la parte inferior aparece un texto añadido posteriormente por un espectador que sugiere que la experiencia interior del ermitaño no puede expresarse completamente con palabras. En la tradición pictórica china, este tipo de inscripciones forman parte de la obra y amplían su significado, creando un diálogo entre pintura, poesía y caligrafía. En el lado derecho aparece otra inscripción que puede traducirse como contemplando el arroyo bajo los pinos, funcionando como título de la obra. Fue añadida posteriormente por Li Zhuzhou, calígrafo y conocedor de arte. Si es alta y ancha la pared en la que cuelga, es alto y ancho el rollo vertical de 225 por 80 centímetros. La escena representa a Niaoke Daolin, un monje budista Chan Zen de la dinastía Tang, conocido por vivir retirado en un árbol como si habitara en un nido. Su figura aparece integrada en el entorno natural, sin separación clara entre el cuerpo y el paisaje. Esta elección iconográfica no es anecdótica. Simboliza una forma radical de desapego y de comunión con la naturaleza. En lugar de una celda monástica, el tronco del árbol es el hábitat del monje. En lugar de arquitectura, la montaña y la vegetación se convierten en su espacio contemplativo. La composición refuerza esta idea al situar la figura en un punto elevado, casi suspendido, como si su retiro implicara también una elevación espiritual. La pintura no narra un episodio concreto, sino que presenta un ideal de vida meditabunda. La naturaleza deja de ser entorno y se convierte en forma de existencia. En la tradición pictórica china, texto e imagen suelen conformar una unidad, y los poemas inscritos en la obra ayudan a detonar cuando se aprehende su significado. Una traducción congruente del texto insinúa: un inmortal no necesariamente ha abandonado el mundo, quizá todavía vive entre los hombres sin ser reconocido. Con cabellos blancos y acompañados por 2 ciervos, si lo encontráramos en la montaña, quizá preguntaríamos: ¿quién es este? El poema evoca la idea de que los verdaderos sabios ermitaños pueden vivir ocultos en la naturaleza, lejos de la sociedad. En la cultura china, el ciervo suele asociarse con la longevidad, los inmortales y la vida en la montaña, reforzando así la atmósfera piadosa de la escena. De este modo, la inscripción no solo identifica al pintor, sino que también invita al espectador a reflexionar sobre la presencia silenciosa de la sabiduría en el mundo natural.
Al final de la inscripción se atribuye la autoría de la obra, es decir, pintado respetuosamente por Bubin, cuyo nombre de cortesía es Benzón en la primavera de un año Ji-Jun. A lo largo y ancho de 226 centímetros por 82, el autor representa una figura solitaria de un monje estilizado en un formato vertical. Detrás de él aparece un halo luminoso, un elemento que en el arte budista suele relatar una sibilina realización esotérica. El monje sostiene un recipiente en sus manos, con una levanta la tapa y con la otra sostiene el vaso, mientras de su interior emerge la figura de un dragón. Esta escena parece hacer referencia a una de las figuras más conocidas de la tradición budista, el Longjiang Luohan, el arhat que domina o somete al dragón, uno de los 18 arhats venerados en el budismo chino. En la iconografía budista el dragón no representa necesariamente una criatura maligna, más bien simboliza fuerzas poderosas de la naturaleza o energías difíciles de controlar. La imagen del arhat dominando al dragón expresa la capacidad espiritual de controlar esas fuerzas mediante la disciplina y la iluminación. Las figuras de arhats en la obra de Bubin suelen presentar rasgos expresivos y una energía casi visionaria, lo que refleja el carácter profundamente personal de su estilo. En la esquina inferior izquierda de la pintura aparece también la inscripción «Obra realizada por Bubin, ilustrado maestro Mei Jin». Ficha al pintor desvelando uno de sus alias de perito artístico. La composición vertical concentra la acción en el centro de la imagen, mientras el dragón emerge con fuerzas desde el recipiente. La figura del monje permanece serena, creando un contraste entre la energía dinámica del dragón y la calma interior del arhat Luohan. La siguiente obra es un rollo vertical de 201 por 58 centímetros que se organiza claramente en dos partes. En la parte superior aparece un amplio espacio dedicado a la caligrafía. Destaca primero un carácter, Fu, que significa Buda, seguido por un fragmento del Sutra del Diamante, uno de los textos fundamentales del budismo Mahayana que explora la atención plena. El fragmento es el comienzo, y un oyente presente afirma: «Así he oído». En una ocasión, el Buda se encontraba en Savariste, en el jardín de Hedayana, en el parque de Anatimanda, junto con una gran comunidad de 1250 monjes. En ese momento, a la hora de la comida, el honrado por el mundo se puso su túnica, tomó su cuenco y entró en la ciudad para pedir limosna. Después de haber recorrido la ciudad pidiendo limosna de casa en casa, regresó a su lugar. Tras terminar la comida, guardó su túnica y su cuenco, se lavó los pies, preparó su asiento y se sentó. El fragmento destaca el silencio de Buda, que actúa dando ejemplo sin pronunciar palabra alguna. Lo suyo es caminar y pedir limosna, pues es un pedigüeño con entereza de ánimo. Dice que ha oído, pues el mutismo de la liturgia es elocuente. Se ha dado cuenta. La inclusión de este texto no solo aporta un contexto practicante y cultural, sino que también crea una atmósfera de contemplación y recogimiento que acompaña la imagen del monje andante. En la parte inferior de la pintura aparece un monje sentado tranquilamente sobre una roca. En sus manos sostiene un libro, mientras a su lado se encuentra un candelabro aún sin encender. La escena sugiere un momento de estudio y contemplación, vinculado a la lectura de las escrituras budistas. Esta combinación de imagen y escultura refleja una característica fundamental del arte chino, donde pintura, caligrafía y pensamiento religioso se integran en una misma obra. En la esquina inferior derecha aparece la inscripción que puede traducirse como el discípulo Bubin que pinta y escribe piadosamente. Con esta fórmula el artista se presenta humildemente como un devoto ante la enseñanza de Buda. En la tradición artística china, pintura y caligrafía están estrechamente relacionadas,
Muchos pintores eran también calígrafos y ambas disciplinas comparten el mismo instrumento, el pincel. Por eso en muchas obras chinas imagen y escritura forman parte de una misma composición. Además, dentro de la colección de José María Prieto Zamora hemos encontrado otra obra muy similar a esta pintura. Ambas composiciones presentan una estructura pragmáticamente idéntica. En la parte superior aparece el mismo texto caligráfico y en la parte inferior un monje sentado en actitud de estudio. Sin embargo, al observarlas con mayor atención, se aprecian pequeñas diferencias en algunos detalles anatómicos, en el hombro visible y en la firma atribuida. La segunda obra, 200 por 58 centímetros, está atribuida a Wu Luo, también conocido como Wu Ximei, un pintor y calígrafo activo durante la dinastía Qing. Debido a la diferencia cronológica entre ambos artistas, es posible que esta obra sea una copia y reinterpretación de la pintura original de Bubin. Les separa un siglo. El monje es un prototipo temático. En la tradición artística china, copiar o reinterpretar las obras de maestros del pasado no era considerado una práctica negativa. Al contrario, formaba parte fundamental del aprendizaje y del diálogo con la tradición. A través de la copia, los artistas estudiaban las técnicas, las composiciones y el espíritu de las obras antiguas, al mismo tiempo que desarrollaban su propio estilo. Al comparar ambas pinturas se hace evidente el carácter distintivo del estilo de Bubin. En su versión, el tratamiento del cuerpo del monje resulta más expresivo. La piel aparece marcada por arrugas profundas y una anatomía más acentuada, lo que intensifica la sensación de realismo y de energía interior. Estas características reflejan la personalidad artística de Bubin, cuya pintura suele mostrar figuras intensas y casi visionarias. Este tipo de comparación permite entender mejor cómo circulaban las imágenes en la tradición pictórica china y cómo cada artista reinterpretaba los modelos heredados. En el amplio rollo de 224 por 80 centímetros podemos observar un grupo de 15 figuras que son sacerdotes zen, pues visten quesas. A primera vista, todo parece formar parte de una misma comunidad, pero una persona destaca claramente por su vestimenta, tanto en el estilo como en el color. Es diferente del resto. Esta figura puede interpretarse como el maestro fundador del linaje, lo que sugiere una comunidad unida por una misma transmisión espiritual y una ascendencia común. A pesar del gran número de personajes, Bubin no sacrifica la calidad del detalle. Si observamos con atención, veremos que el tratamiento de las manos, los rostros y el cabello sigue siendo extremadamente cuidadoso, lo que demuestra un alto nivel de precisión técnica, incluso en composiciones complejas. En la escena también aparece una figura acompañada por un tigre. En la tradición china, el tigre es un símbolo de fuerza, energía y poder espiritual, y en el contexto budista puede asociarse con la capacidad de dominar las fuerzas salvajes o los impulsos interiores. En algunos contextos el tigre también se asocia con la protección y con figuras incorpóreas capaces de convivir con fuerzas peligrosas sin ser dominadas por ellas. Por otro lado, podemos fijarnos en este monje que sostiene un cuenco del que sale humo que parece ser de incienso, un elemento fundamental en la práctica ritual budista. Más allá de su función material, el humo actúa como un puente visual entre el mundo físico y el ámbito espiritual, entre lo visible y lo invisible, reforzando la dimensión contemplativa de la escena. La última obra que presentamos también está compuesta por un grupo de figuras, similar a la anterior. Sin embargo, en este caso podemos identificar un conjunto de 18 personajes, lo que permite reconocer la escena como una representación de los 18 Luohan en chino, Arhats en sánscrito. En el Museo Long de Shanghai se exhibe un rollo horizontal de 31 por 571 centímetros atribuido a Bubin que ilustra 18 Luohans. En el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el Met,
hay otro rollo horizontal 32 por 414 centímetros que identifica a 16 Luohan. En el budismo chino, los arhats son discípulos de Buda que han alcanzado la iluminación, pero que permanecen en el mundo para proteger la enseñanza. Por ello suelen representarse como figuras individuales, cada una con rasgos, actitudes y energías propias. En esta pintura, Bubin construye un conjunto diverso y dinámico. Algunos arhats están sentados en meditación, otros conversan o adoptan posturas más expresivas. Esta variedad refuerza la idea de que la iluminación puede manifestarse de múltiples formas. Entre los elementos simbólicos de la escena destacan la presencia de un tigre y de un dragón. En la tradición china, el tigre representa la fuerza, la energía y el dominio de las fuerzas naturales, mientras que el dragón simboliza el poder cósmico, la transformación y la conexión entre el mundo visible y el invisible. La coexistencia de estos animales con los arhats sugiere la capacidad espiritual de estos maestros para convivir y armonizar con energías poderosas. El poema destaca la fuerza expresiva del pincel y la vitalidad de las figuras. Presenta a los arhats como seres que se apean del mundo celestial, cada uno con una personalidad propia, y sobre todo insiste en que la pintura no es una mímesis, sino el resultado de una comprensión interior del artista. Además, en el lado izquierdo se encuentra una inscripción añadida posteriormente por un coleccionista, entre las que se describe la pintura como un tesoro excepcional y extremadamente raro. De este modo, la obra no solo representa a los arhats, sino que también nos habla de su recepción y valoración a lo largo del tiempo. A través de estas obras, Bubin nos muestra que el paisaje y la figura no son únicamente motivos artísticos, sino espacios de reflexión. Sus montañas no son solo escenarios naturales, sus monjes no representan únicamente la vida religiosa, y los 16 o 18 Luohan no son simples personajes sagrados. En todos ellos late una misma inquietud, la búsqueda de sentido en un mundo cambiante. La pintura en manos de Bubin se convierte en un territorio donde la experiencia exterior y la interior se entrelazan. Más que ofrecernos respuestas, estas imágenes nos invitan a detenernos, a observar con atención y a aceptar que en ocasiones el silencio también forma parte del conocimiento.